de hoy. Se está poniendo medio complicada la situación en cuanto ya hay un cansancio en las filas, ¿no? Pero nada, yo creo que hay que animarnos nomás. He leído por ahí que en junio vamos a volver a clases presenciales y que se va a decalendarizar todo. Entonces, yo pienso que más bien tratemos de avanzar, de acabar la materia y hacer el proyecto ese que les decía y aprovechar de alguna manera, porque yo vuelvo a insistir en mi tesis, ¿no? Esta materia es una materia que hay que aprender, aparte de aprobar, ¿no? Y aprobar es cumplir las cosas formales, pero hay que aprender. Y más que el PHP, hay que aprender un poco cómo se trabaja con o el JavaScript. Un poco hay que entender los fundamentos, ¿sí? Quisiera que me confirmen que me está escuchando alguien. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Estoy hablando. ¿Me están viendo? ¿Se escucha? Sí, sí. Hola. Sí se escucha bien. Sí. A ver, vamos a ver. Me he dudado un poco. Vamos a entrar por aquí más. Creo que es... Bueno, así puedo tener un poco de retorno, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan del último que habíamos estado hablando en la anterior clase, que era del DOM, ¿no? ¿Sí? Habíamos visto lo básico de JavaScript, que en realidad es como cualquier lenguaje de programación, tiene estructuras de control, if, then, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas para las que utiliza en el cliente, ¿sí? Es la manipulación del DOM. Cuando estamos trabajando en el front-end, ¿no? Ustedes van a escuchar hablar mucho de programación en el front-end y en el back-end. En el back-end es las cosas que se hacen en el servidor que tienen que ver con grabación. Un poco es separado, no es exactamente programación al lado del servidor, pero lo que tiene que quedar claro que la programación en el front es todo lo que estás viendo. ¿Se está distorsionando? A ver, escríbame si hay algún problema, si no. Si tiene algún problema, ya. Entonces, les decía, en el tema del... Puede ser por tu internet, ¿ya? Entonces, les decía que en el tema del DOM es muy importante entenderlo porque esta es la parte del frontend que tanto habla, ¿no? A ver, vamos a irnos a un ejemplo para que vayamos un poco viendo más qué es esto del DOM, ¿no? A ver, me voy a ir a una página famosa que ustedes conocen, Facebook. Comparto ahorita la pantalla. Y me voy a ir a mi Face. ¿Ya? ¿Ya? Y ahora resulta, miren, miren toda la dinamicidad que tiene esto. Fíjense, vamos a ir viendo algunas cosas que pasan en el Face. Por ejemplo, cuando yo hago aquí clic en la campanita, automáticamente me bajan algunas notificaciones, ¿no? A ver, ¿qué más podemos ver por aquí? Podríamos ver si alguien me ha escrito, ¿no? Ahí están los messengers.
Y ahí está todas las personas que me han inscrito, ¿no? Entonces, de tal manera que, fíjense, yo voy bajando y se va cargando es decir, el Face es un claro ejemplo de todas las cosas que puede hacer, ¿no? Entonces, para entender el DOM es que esta página web y cualquier otra página web, en el fondo, si nosotros hacemos inspeccionar, no es otra cosa más que un conjunto de objetos. Eso es lo que nos plantea el DOM, ¿sí? Esos objetos son los elementos famosos que hablábamos del HTTP, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo elements, cuando yo hago el F11, y puedo ir chequeando cada uno de los elementos. Fíjense, por ejemplo, el elemento este, que es el div, ¿no? Es el div, y ahí dentro del div hay una serie de divs, y van viendo, ahí están los elementos, ¿ven? Van viendo. Yo podría inspeccionar cualquier elemento. Por ejemplo, esta parte de los accesos directos, puedo hacer botón derecho y puedo ir chequeando todos los elementos que hay en la página web. Absolutamente todos. Fíjense que el elemento puede ser que tenga todavía dentro de ese otro elemento, y dentro de ese elemento puede haber otro elemento. Ya nos podemos ver que es una página bastante complicada la de Face, pero en todo caso, fíjense que cada elemento tiene que ser identificable. Entonces, cualquier página web, aquí tengo una que estás revisando de JavaScript, ¿no? Cualquier página web, yo puedo inspeccionar y ver los elementos que tienen. Y el DOM lo que va a hacer es, cada uno de estos elementos lo va a convertir en un objeto, ¿sí? Por eso es el Object Document Model. Por ejemplo, esto de aquí, que es, me vengo aquí a elementos, y aquí voy a ir viendo cada uno de los elementos. Por ejemplo, el elemento div, que es este. Dentro del contenido hay article, este está utilizando, y dentro del artículo hay P, y dentro de P hay un span, y dentro de span hay un span más todavía, y aquí dice, dispone de fuertes capacidades de programación orientada a objetos, ¿no? Me está hablando de este span, que es el que está teniendo esto de aquí arriba, ¿no? Está teniendo el elemento que contiene esa información. Entonces, con el DOM lo que pasa es que cada que se carga una página web en un navegador, automáticamente por detrás se crea un árbol de objetos, ¿no? Ese árbol de objetos sirve para poder ir manipulándolo de diferentes maneras en las formas que necesitemos, ¿no? Y ese va a ser el principio de la interactividad en el web, ¿no? Estoy pasándolo del web DOM porque yo considero bastante importante. Habíamos hecho un ejemplo en la anterior clase que habíamos modificado, por ejemplo, para sumar dos números, ¿se acuerdan? Les he dicho, ahora hagamos para sacar la raíz cuadrada y ahí nos quedamos. Entonces, el DOM se aplica a todo documento que existe en la página web, ¿no? Una consulta, y mediante el DOM se puede encontrar vulnerabilidades a la página web. A ver, ¿cómo sería esto? No, más que vulnerabilidades, lo que hay que tener primero con el DOM es que con el DOM podemos acceder a cualquier elemento de la página web en tiempo de ejecución a través de un JavaScript, ¿no? ¿Para qué va a servir finalmente todos estos objetos que se han creado, ¿no? Se han creado porque en el DOM están todos los elementos. Entonces, yo con los elementos puedo manipularlos en tiempo de ejecución. Vamos a ver un ejemplo sencillo ahorita. Y hablando de vulnerabilidades, ¿a qué te referirías con vulnerabilidades? A ver, las vulnerabilidades, puede haber scripts. Lo que va a pasar es que cuando tú recibes el HTML, ¿no ves? Recibes el HTML en tu cliente, lo que tienes en el cliente es JavaScript. Ese JavaScript podría ser malicioso y podría estar haciendo algunas cosas, pero también tiene su ámbito de restricciones. No se puede hacer todo sin permiso expreso del usuario para poder utilizar toda la potencialidad del JavaScript. El JavaScript no tiene acceso directo a los dispositivos físicos de la computadora, por ejemplo, como podría hacer cualquier lenguaje de programación. Tiene más bien sus ámbitos restringidos, ¿no? Ahora, vulnerabilidades, tendríamos que ver a qué te estás refiriendo, ¿no?
Pero lo que yo quiero que entiendan es que cualquier página web la podemos, es decir, al final va a generar un árbol de DOM. ¿Y para qué me sirve ese árbol de DOM? Habías visto un ejemplo. Lo que pasa es que si yo quiero, por ejemplo, ¿cuántos alumnos están? Ahí nomás, ponte. Ya. Ahorita estamos en un entorno distribuido, donde estamos cada quien en nuestra casa. Y miren, si yo quisiera ponerle una goza a Felipe, por ejemplo, ponerle una goza, ¿no? Quiero poner una goza a Felipe. Lo primero que tengo que hacer es acceder donde está Felipe. ¿Me dejo entender? Si tengo la capacidad de acceder hasta donde está Felipe, yo voy a poder ponerle la goza. Estamos hablando de un tema físico, ¿no? Si no puedo acceder a Felipe, no voy a poder poner la goza, ¿no? Lo mismo el DOM. Se ha creado para que nosotros, por programación, podamos acceder a cualquier parte de la página. ¿Para qué voy a acceder a cualquier parte de la página? Porque cuando ya esté en esa parte que quiero, puedo modificarla, tanto sus atributos como su contenido. ¿Se acuerdan de ese famoso ejemplito que hacía del elemento, etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, contenido, atributos? Eso es totalmente, así se componen todos los elementos. Entonces, si yo accedo al elemento, a un elemento de la página web, voy a poder cambiar su inner HTML, que sería el contenido, y voy a poder cambiar todos los atributos que ese elemento tiene. Es un puntero, en otras palabras, a ese lado. Ahora, dependiendo de qué objeto yo esté apuntando, es que tiene diferentes atributos. Por ejemplo, div, ¿qué atributos conocen a div, a la etiqueta div, al elemento div? ¿Qué atributos le conocen? Clase, ID, Class, sí, ID, style. style, ¿no? Pero tiene value. ¿Tiene value el div? No Creo tiene. que no. No Yo tiene. creo que ¿No sí. ve? Ahora, si estamos dentro de table, dentro de una tabla, es decir, dentro de la etiqueta tabla, que se va a convertir en el objeto tabla, ¿qué atributos hay en tabla? Hemos manejado algunos atributos de tabla, ¿se acuerda alguien? De table, de la etiqueta table. Text align, creo. También clase de. Action. ¿Cuál utilizamos nosotros para que se vean las dayitas, ¿no? Utilizamos un atributo ahí. Border. Style, pero con border. No, sin style, border directamente. Acuérdense, Ah, sí. teníamos border y ya le ponía. Entonces, se dan cuenta de que en realidad en el árbol DOM es un árbol de objetos, pero cada objeto no es igual. Cada objeto tiene sus propios atributos y tiene también su inner HTML. Entonces, ¿qué va a pasar si yo cambio todo un inner HTML? Pues se puede cambiar todo el contenido de una página, ¿se dan cuenta? A ver, vamos a ver. Vamos a repasar estas cosas que son bien importantes. Este tema del DOM es súper importante que lo entiendan porque es la base de la interactividad en el cliente. Les había dado 3 maneras nativas de acceder a los elementos. Get element by tag name, que nos devuelve todos los párrafos. A ver, trabajaremos un poquito con este get element by tag name en un ejemplo y no esté yo simplemente hablando y hablando y sin poder hacer nada, ¿no? Como hemos visto, vamos a utilizar Code. Ya me he migrado a Code porque me han convencido mis mismos alumnos. Bueno, en realidad ya lo conocía, pero eh, ¿saben? Lo que sí me sigue siendo atractivo de Sublime es que es tan ligero que mi máquina funciona muy bien pese a que tengo abierto tantas cosas. En cambio, el Code y los otros editores, como son más avanzados, consumen más memoria. Por eso, básicamente, ¿no? Entonces, pero creo que vale la pena en el caso del Code porque, bueno, es una muy buena relación de todo lo que consume respecto a todo lo que da. Vamos a hacer un ejemplo para ir entendiendo el DOM, que es la clave del éxito. Un tiempito, voy a abrirme un directorio. Voy a abrir nuestro directorio, ¿no? Abrir carpeta.
la carpeta que estamos trabajando, ¿no? Que es la unidad 4 de desarrollo web. Vamos a abrir C, XAMPP, HTDocs, y dentro de HTDocs, desarrollo web 1 2020, que es este que estamos generando. Y dentro de este vamos a trabajar en la unidad 4. Selecciono la carpeta y ya está. En el NetBeans también podemos trabajar, ¿no? En IGE. Sí, pero el NetBeans es más lento todavía. Pucha, sí, pero tiene buenas cositas el NetBeans. También te ayuda a esas cosas. Pero revisen las cosas en Internet. Esto es de las cosas que utilizan, que es de los editores más utilizados actualmente, ¿no? Existe una serie de editores profesionales que son muy buenos. Todos pertenecen a Intelligent IDEA, se llama, ¿no? Intelligent IDEA. Intelligent IT. Exactamente, son varios. Esos son muy buenos, solo que son de pago, ¿no? Pero hay una versión educativa que te dan por 30 días. Otros las piratean, pero ese sí es muy bueno, muy recomendable. Todos los programadores profesionales trabajan con Intelligent IDEA. Y hay para todos los lenguajes especiales, ¿no? PHP Storm se llama, por ejemplo, para PHP. Bueno, en el fondo estábamos en el DOM y a ver, vamos a hacer un ejemplo sencillito de una página web para que nos vayamos. Lo importante es ir dándose cuenta de lo que estamos haciendo. Una página que se llama Pazafos, le voy a llamar. Pazafos.html. Vamos a hacer un HTML 5. Que empiece a funcionar su HTML, ¿ves? HTML5, ya está. Y vamos a hacer una pequeña cantidad de párrafos, ¿no? P, aquí vamos a decir primer párrafo. Vamos a tener un P, que va a decir el segundo párrafo. Y vamos a tener una tercera P, que va a ser el tercer párrafo. ¿No? Entonces, fíjense que no es nada en especial esto. Sí, es un simple HTML que tiene 3 párrafos, ¿no? Le podríamos poner estilos, IDs, clases, ¿no? Pero, bueno, ahora lo vamos a hacer coser nuestro párrafos, que no tiene nada del otro mundo. Vamos a nuestro Mozilla, me gusta más para mi depurador de... Mozilla está pero igual de lento que Chrome. Lo que pasa es que los softwares actuales son bastante complejos. Los navegadores, como ya soportan tantas cosas, son habitualmente software bastante pesados. Mala idea. Bueno, vámonos a nuestro localhost. Sí, PHP unidad 4. Nos vamos a ir al DOM, ¿no? Vamos a manipular el DOM. ¿Ya está? Entonces veamos nuestros párrafos, ¿no? Iniciales. Nada del otro mundo, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Ya? Entonces esta página se ha creado y como les he explicado, ya se ha creado el DOM por detrás. Ahora yo puedo acceder de varias maneras al DOM. ¿Desde dónde? Desde JavaScript, ¿no? Entonces aquí yo voy a hacer, el script lo voy a poner después de la etiqueta que quiero manejar. Script, ¿no? Y ahora voy a utilizar document, punto, get element by tag name, ¿sí?
y voy a buscar los que son elementos de P. Y esto obviamente va a ser, voy a llamar una variable pásafos. En JavaScript no es necesario declarar las variables, pero sí es una buena costumbre. Entonces, ha habido evolución del JavaScript, entonces ya en las últimas versiones están tendiendo a que no sean tan no tipados, sino más bien sea más tipado. De ahí sale el TypeScript que han debido escuchar. El TypeScript en realidad es un lenguaje que se compila a JavaScript. A ver si en un rato nos da tiempo para poder charlar al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahorita? Miren, estoy diciendo que pásafos, ¿sí? Pásafos, voy a anotar aquí una, ¿sí? Va a ser igual a document getElement by tag name P. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? ¿Cuántos párrafos había? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí está. La línea 12, 13 y 14. ¿Cuántos párrafos hay? Erwin, ¿cuántos párrafos hay en esta página web? 3, Inge. 3, muy bien. Entonces, lo que va a pasar es que me va a generar, van a disculpar el pulso, un vector que se va a llamar párrafos. ¿Por qué un vector? Porque obviamente son 3 párrafos, ¿no? No podría guardarle una sola variable. Entonces, ¿qué va a pasar si yo le pongo, ¿no? ¿Qué pasaría? Como ya tengo dentro del vector párrafos los objetos que hacen referencia a cada uno de los elementos, puedo hacer lo siguiente. ¿Qué les parece si pongo un alert? ¿Sí? El alert es ya saben que es simplemente un mensaje. Párrafos, ¿sí? En su posición 0. Pero párrafos en su posición 0 es un objeto. Ese objeto tiene atributos y propiedades. ¿Qué propiedad tiene que nos interesa? Tiene una que se llama inner HTML. Muy bien. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo funciona esto? Cuando el navegador ve la etiqueta script, lo que hace es ejecutar las instrucciones JavaScript que están aquí entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. En este caso, ¿qué va a hacer? Va a obtener todos los párrafos que hay y después va a mostrar el párrafo 0, su inner HTML. ¿Qué es lo que me va a mostrar? ¿Quién me dice antes de que lo hagamos correr? El párrafo. ¿Sí? ¿Qué dice el párrafo pero? Su inner HTML. El inner HTML es lo mismo que el contenido, es lo que está en la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Vamos a refrescar. ¿Qué me ha mostrado? Ah, no, no se ve. Ahí está. ¿Qué me ha mostrado? Primer párrafo.
Perdón, eso me tienen que decir, me tienen que ir hablando. Eh, bueno, decía, ¿no? Teníamos, qué es raro que se haya desactivado, ¿no? Teníamos párrafos en su posición 0, que nos ha mostrado primer párrafo. ¿Qué pasaría si yo le digo inner HTML y entre comillas le pongo una etiqueta como A? Entonces, estoy modificando la propiedad inner HTML en tiempo de ejecución. Lo hagamos coser para ver qué es lo que pasa. Hacemos coser. Me sale el mensaje. ¿Sí? Está bien, el alert que hemos hecho. Le pongo a aceptar. ¿Y qué ha pasado con el primer paso? ¿Quién me dice qué ha pasado? Weimer, ¿qué ha pasado? Se convirtió en una etiqueta de enlace, dije. Claro, porque yo puedo manipular en tiempo de ejecución cuando ya tengo acceso al DOM. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tal eso? Ese es el poder del DOM. Yo puedo a través de JavaScript modificar cualquier elemento de la página web. Y ese es el principio de la interactividad. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Claro, estoy accediendo por getElementByTagName. No es tan fácil. Fíjense que el tag name nos da la cantidad. También podríamos imprimir cuántos párrafos hay en la página, por ejemplo. Yo podría poner un alert que nos diga que párrafos.length. ¿Sí? Voy a volver a hacer coser. Me dice el primer párrafo lo que tiene. Y me dice cuántos hay, ¿no? Cuántos había habido. 3. Lo ha cambiado. Esa sería la manera de acceder a través de tag name. Yo podría acceder con cualquier etiqueta. Podría acceder con divs, con app, pero es un poco más complicado si yo quiero llegar a modificar algo. Vamos al segundo elemento, a la segunda manera de acceder al DOM, es con get. Estas son por si acaso atajos. Hay una manera más natural de acceder al DOM, que la vamos a ver adelante, que se llama todas las rutas, es decir, document, div, párrafo, vamos a ver ahorita. ¿Sí? Tengamos un poco de paciencia. Estos son atajos, es decir, maneras de acceder más rápidos al DOM. Veamos este ejemplo de un formulario, porque ¿dónde hemos visto la etiqueta name? Hemos visto en formularios. Ya. Vámonos a... ¿dónde estás? Vámonos a un... A ver, vamos a ir manejando estas tecnologías, ¿no? Vamos a ver una pizzacita, ¿no? ¿Ya? Imaginen que tengo un formulario, ¿no? Y en el formulario voy a tener, digamos, algo que nos diga nombre, ¿sí? Que me diga apellido y que me diga sexo. Lo hemos hecho estos formularios, ¿no? Aquí vamos a poner un cuadrito de texto, ¿no? Con nombre, con apellido, pero para los
Para el sexo, yo quisiera poner 2 radio buttons, ¿sí? Y aquí tendría que poner masculino y podría poner femenino, ¿sí? Y aquí podría poner un botoncito. Un botoncito que sea el registrar, el que ustedes quieran, ¿no? Hemos hecho bastantes de estos formularios para mandar por post, lo que sea. ¿Sí? Muy bien. Ya tengo mi botoncito. Entonces, yo quisiera generar esto en HTML. A ver, ¿quién me lo hace? Un voluntario necesito. A ver, ¿quién me puede compartir su pantalla? Aileen, tal vez. ¿No nos Ya. puedes hacer ese formulario? ¿Cómo se hace ese formulario? ¿Ya? Voy a dejar de compartir. ¿Estás de computadora, no veo? ¿O estás desde el celular? Computadora. ¿Ya? Compartimos tu pantalla y se los voy a pasar al WhatsApp, al Telegram, el dibujito que hemos hecho ahorita, para que lo tengan todos. Telegram. Y vayan haciéndomele ese formulario pequeño, ¿no? Ya, adelante, Aileen. Recomendación, bájate Code. Vamos a trabajar con Code, todo lo que ya es JavaScript. Y también funciona bien con PHP, por si acaso, ¿no? Y tiene complementos. Un poco lento, pero bueno. Les he pasado al Telegram para que vean. Está muy bien. Ya. Y le pones HTML 5 al de abajo y te lo va a crear, ¿no? Listo. Y creamos nuestro formulario, ¿no? El Action puede ser, lo puedes dejar vacío por de pronto, ¿no? No nos interesa mucho. Sí, los otros compañeros también pueden ir haciendo en sus computadoras para que no se abusan, medio que pasamos muchas clases, por eso deben estar ya mermando los alumnos. ¿Sí? Ya está muy bien. Text. Faltaría ahí el name, ¿no? Name. Y le pones el name de... El mismo nombre tiene que ser que de label, ¿no? Este nombre podría ser. Bien. Perfecto. Copiar lo mismo para